Siéntese en el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin, donde nos centraremos en Tou Thao, ex agente de policía de Minneapolis, implicado en el trágico asesinato de George Floyd. A pesar de haber sido declarado culpable de complicidad en homicidio en segundo grado, Thao apenas mostró remordimientos y negó toda responsabilidad en la muerte de Floyd. Prepárese para descubrir los espeluznantes detalles de este caso y arrojar luz sobre el inquietante comportamiento de este policía corrupto. Tou Thao cargos complicidad en homicidio en segundo grado. Era un soleado día de mayo de 2020, cuando la ciudad de Minneapolis estaba a punto de presenciar una tragedia que sacudiría a la nación hasta sus cimientos. Aquel fatídico día, George Floyd, un hombre negro de 46 años, se vio inmerso en una lucha a vida o muerte con la policía. Como todo el mundo sabe, todo empezó cuando un empleado de una tienda sospechó que Floyd había falsificado un billete de $20. Llamaron a la policía y en cuestión de minutos, 4 agentes llegaron al lugar. Entre ellos estaba Tou Thao, un ex agente de policía de Minneapolis que desempeñaría un papel fundamental en los acontecimientos que se desencadenaron. Cuando los agentes se enfrentaron a Floyd, la tensión aumentó. Derek Chauvin, el agente que más tarde sería condenado por asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado, tomó el mando. Inmovilizó a Floyd contra el suelo, presionando con la rodilla en el cuello y la espalda, mientras Floyd suplicaba por su vida, jadeando y pronunciando las inquietantes palabras: «No puedo respirar». A medida que se desarrollaba el arresto, una multitud de transeúntes preocupados comenzó a reunirse, presenciando la horrible escena que tenían ante sus ojos. Entre ellos se encontraba un bombero fuera de servicio, desesperado por ayudar a Floyd, pero retenido nada menos que por Tou Thao. Durante más de 9 agonizantes minutos, Floyd luchó por su vida, y sus súplicas de clemencia cayeron en saco roto. Tras la muerte de Floyd, la ciudad de Minneapolis quedó conmocionada. Las acciones de los agentes implicados, incluido Tou Thao, fueron objeto de una condena generalizada. En los días siguientes a la muerte de Floyd, Tou Thao, junto con sus compañeros, fue despedido del Departamento de Policía de Minneapolis y detenido por su papel, o falta de papel, en la detención mortal. Los engranajes de la justicia se habían puesto en marcha y el mundo esperaba el día en que estos policías corruptos se enfrentarían a las consecuencias de sus actos. Meses después, comenzó el juicio de Tou Thao y sus compañeros, con los ojos del mundo puestos en la sala. En mayo se dictó sentencia. Tou Thao fue declarado culpable de complicidad en homicidio en segundo grado, uniéndose a sus compañeros en la lista de criminales condenados. La justicia había hablado, pero quedaba la pregunta: ¿se arrepentiría Thao de sus actos? ¿Asumiría la responsabilidad de su papel en la trágica muerte de George Floyd? Por fin llegó el día de la sentencia de Thao. La sala se llenó de expectación, mientras el juez Peter A. Cahill se preparaba para dictar el castigo que correspondía a los crímenes de Thao. Pero a medida que se desarrollaba el proceso, quedó claro que el remordimiento no estaba en la agenda de Thao. Thao aprovechó la oportunidad para dirigirse al tribunal y hablar largo y tendido sobre su crecimiento como cristiano durante el tiempo que pasó entre rejas. Fue entonces cuando Dios hizo que mis ojos de la oscuridad a la luz, y por fin comprendí lo que significaba el Evangelio. Sin embargo, sus palabras carecieron del remordimiento y el reconocimiento de responsabilidad que muchos esperaban. En lugar de ello, Thao negó haber obrado mal, proclamando que tenía la conciencia tranquila y negándose a ser un Judas o a unirse a una turba para preservarse. Por tanto, debo obedecer y aferrarme a esta verdad, que yo no cometí estos crímenes, mi conciencia está tranquila, no seré un Judas ni me uniré a una turba en defensa propia. El juez Cahill, poco impresionado por la falta de remordimientos y sermones de Thao, expresó su decepción. Tras 3 años de reflexión, esperaba un poco más de remordimiento, arrepentimiento, reconocimiento de alguna responsabilidad y menos sermones. Al final, Thao recibió una condena de 57 meses, la máxima recomendada según las directrices estatales. Esta sentencia se ejecutaría simultáneamente con su sentencia federal por violar los derechos civiles de Floyd. Al salir del tribunal, Thao no mostró ninguna reacción visible, lo que hizo que muchos se preguntaran si realmente comprendía la gravedad de sus actos. Zachary Wester. Las drogas estaban allí. Yo no puse los narcóticos allí. A continuación, nos dirigimos a la 14, a Corte del Circuito Judicial, en el condado de Jackson, Florida, donde el caso impactante de Zachary Wester, un policía corrupto, está siendo presidido.
Wester fue condenado por su implicación en un escándalo consistente en colocar drogas en el interior de los coches de los conductores durante los controles de tráfico. Las acciones de Wester no solo violaron la confianza del público, sino que también dieron lugar a detenciones y condenas injustas de personas inocentes. Siéntese en la sala del tribunal mientras profundizamos en los detalles de los delitos cometidos por Zachary Wester, su condena y su total falta de remordimiento ante el tribunal. Zachary Wester cargos: chantaje, mala conducta oficial, fabricación de pruebas, encarcelamiento, falso delitos menores, como posesión de sustancias controladas y parafernalia de drogas y perjurio. Todo comenzó en el verano de 2018, cuando los investigadores de asuntos internos hicieron un descubrimiento impactante. Escondidas en el interior del coche patrulla de Zachary Wester, había drogas listas para ser plantadas a conductores desprevenidos durante los controles de tráfico. Esta revelación envió ondas de choque a través del departamento y planteó preguntas sobre la integridad de sus propios oficiales. A medida que se desarrollaba la investigación, salieron a la luz más pruebas condenatorias. Las grabaciones de las cámaras corporales mostraron a Wester sosteniendo lo que parecían bolsas llenas de droga, ocultándolas subrepticiamente antes de registrar los coches de los detenidos. Fue un acto calculado de engaño, una violación del juramento que había hecho de proteger y servir. Wester: no sabes lo que tal vez parece ser. Puede ser metanfetamina o cocaína. Wester: vale, hombre. Nunca he visto eso en mi vida. Las acusaciones contra Wester eran graves. Los fiscales tuvieron que retirar los cargos en casi 120 casos que lo involucraban entre 2016 y 2018 debido a la creciente evidencia de plantación de pruebas. Personas inocentes vieron sus vidas trastocadas, enfrentándose a detenciones y condenas injustas, todo por culpa de las acciones de un policía corrupto. Una de las víctimas, Teresa Odom, denunció valientemente a Wester ante el tribunal. Contó el día en que la pararon por una luz de freno defectuosa, sin saber la pesadilla que le esperaba. Wester le pidió permiso para registrar su camión, y ella, ingenuamente, accedió. Lo que ella no sabía era que Wester le había metido una bolsita de metanfetamina en el bolso. Pero las grabaciones de las cámaras corporales contaban una historia diferente, exponiendo las acciones engañosas de Wester. «Es yogur, señor». Wester: lo sé, vale. Odom: «Es yogur». Wester: «¿Qué te parece esto?» Odom: «Eso no es mío». «No, señor». Wester: «Vale, no voy a preguntarte nada». Odom: «No, señor». Wester: «No voy a hacerle ninguna pregunta directa. Primero voy a leerle sus derechos. ¿De acuerdo?» Las pruebas contra Wester eran abrumadoras, no dejaban lugar a dudas. El jurado tuvo que enfrentarse a la impactante realidad de que un policía corrupto había estado operando dentro de su comunidad, empañando la reputación de las fuerzas del orden. Tras una semana de juicio, el jurado emitió su veredicto. Zachary Wester fue declarado culpable de 19 de los 67 cargos que se le imputaban, entre ellos asociación ilícita, mala conducta oficial, falsificación de pruebas, perjurio, detención ilegal y posesión de sustancias controladas y parafernalia de drogas. Fue una condena rotunda de sus actos. La fiscalía pidió una condena de 15 años, destacando la gravedad de los delitos de Wester y la violación de la confianza pública. Pero la defensa, que incluía a la esposa y los amigos de Wester, suplicó clemencia, pintando la imagen de un hombre que lo había perdido todo y ahora buscaba la redención. Sin embargo, Wester no mostró ningún signo de remordimiento a pesar de las evidentes pruebas presentadas ante el tribunal. Las drogas estaban allí o no puse, los narcóticos allí al final. El juez Goodman dictó una sentencia de 12 años de prisión, una decisión que reflejaba la gravedad de la acción de Wester. Aaron Dean. En el Tribunal del Distrito 326 de Fort Worth, Texas, Aaron Dean, un policía corrupto, está a punto de ser condenado. Dean, exagente de policía, disparó mortalmente contra Tatiana Jefferson, una inocente mujer negra de 28 años, en su propia casa. El juicio posterior reveló detalles espeluznantes sobre las acciones de Dean y su total falta de empatía hacia su víctima. Acompáñanos a descubrir la verdad que se esconde tras este trágico incidente y cómo Dean no mostró ningún remordimiento por sus actos. Aaron Dean. Cargos: homicidio involuntario. Aquella fatídica noche del 12 de octubre de 2019, el tranquilo vecindario de Fort Worth, Texas, estaba a punto de ser destrozado por un horrible incidente que daría un impacto duradero en la comunidad. A Tatiana Jefferson, una mujer negra de 28 años, estaba pasando una tarde tranquila en su casa, sin ser consciente del peligro que acechaba frente a su puerta. Todo comenzó cuando un vecino preocupado llamó a la línea de policía de no emergencias, solicitando un control de bienestar en la casa de la madre de Jefferson. El vecino había observado que una puerta se había quedado abierta.
lo que hacía sospechar de un posible robo. Nadie podía imaginar que esta llamada de auxilio acabaría en una trágica pérdida de vidas humanas. Al acercarse a la casa, Dean y su colega se percataron de la puerta abierta, señal potencial de un fallo de seguridad. Dentro de la casa, Jefferson, ajeno a la presencia policial, estaba pasando un rato agradable con su sobrino de 8 años, Zion. Habían estado jugando a videojuegos hasta altas horas de la noche, disfrutando de su mutua compañía. Cuando Dean se acercó a la casa, no siguió el protocolo policial habitual. No aparcó cerca de la casa, no llamó a la puerta, ni anunció su presencia como agente de policía. En lugar de ello, se dirigió silenciosamente al patio trasero, desde donde tenía una vista despejada de una de las ventanas. Dentro de la casa, Jefferson oyó un ruido en el exterior y empezó a sospechar. No tenía forma de saber que la persona que acechaba en su patio trasero era un agente de policía. Temiendo por su seguridad, cogió su arma de fuego, que poseía legalmente, y se acercó cautelosamente a la ventana para investigar. En una fracción de segundo se desencadenó la tragedia. Sin ninguna advertencia ni identificación como agente de policía, Dean abrió fuego contra Jefferson a través de la ventana. El sonido de un único disparo resonó en la noche, rompiendo la tranquilidad del vecindario. La bala alcanzó a Jefferson, acabando instantáneamente con su vida y dejando traumatizado a su joven sobrino. Todo el incidente fue grabado por la cámara corporal de Dean, lo que proporcionó un registro escalofriante de los acontecimientos que se desarrollaron. Las imágenes revelaron la espeluznante realidad de que Jefferson había sido asesinada en su propia casa, un lugar donde debería haberse sentido segura y protegida. Al difundirse la noticia, la comunidad se unió para apoyar a la familia de Jefferson y exigir justicia por la absurda pérdida de su vida. El trágico incidente también dio pie a un debate más amplio sobre la brutalidad policial y la necesidad de reformar los organismos encargados de hacer cumplir la ley. La falta de remordimiento mostrada por Dean durante el juicio agravó aún más el dolor y el sufrimiento de los seres queridos de Jefferson. En un momento dado, incluso intentó justificar por qué le había disparado, alegando defensa propia. Estaba mirando el cañón de un arma, y cuando vi el cañón de esa pistola apuntándome, disparé un solo tiro con mi arma reglamentaria. Cuando el juicio llegó a su fin, el jurado deliberó durante aproximadamente 13 horas antes de llegar a un veredicto. Nosotros, el jurado, habiendo encontrado al acusado Aaron York Dean culpable, más allá de toda duda razonable, del delito de homicidio involuntario, evaluar su castigo en confinamiento en el Departamento de Justicia Criminal de Texas por 11 a los 10 meses y 2 días. Dean fue declarado culpable de homicidio involuntario, un delito grave de segundo grado según el Código Penal de Texas, y fue condenado a 11 años, 10 meses y 2 días de prisión. Todd Pate. Pero si no es su intención declararse culpable, en este momento, entonces voy a establecer su caso para juicio con jurado y va a dejar de perder mi tiempo y el de todos los demás esta tarde. Vamos a la corte de distrito del condado de Breckinridge, donde se desarrolla una escena dramática. El exoficial Todd Pate, que estaba en la corte por su segundo caso de Dewey, mostró una completa falta de remordimiento durante su proceso judicial. Tome asiento en la sala del tribunal mientras profundizamos en los detalles de su delito, la acalorada audiencia y la escalofriante muestra de indiferencia ante la justicia. Todd Pate, cargos. Agresión en primer grado, conducción de un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol, 4 cargos por poner en peligro sin motivo, delito de daños en primer y tercer grado, abandono de la escena de un accidente el 9 de marzo de 2019, el recientemente retirado sheriff del condado de Breckinridge, Todd Pate, de 51 años, se encontró en el lado equivocado de la ley cuando fue arrestado por su segundo caso de conducción, bajo la influencia que lesionó a un conductor. La juez especial Janet Crocker fue asignada al caso, así como un fiscal especial, Blake Chambers. Pate fue finalmente acusado de 9 cargos que incluían agresión en primer grado, conducir un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol, 4 cargos de puesta en peligro gratuita, daños criminales en primer y tercer grado y abandonar la escena de un accidente. Antes de la vista, Pate indicó que estaba dispuesto a aceptar un acuerdo, 75 días entre rejas con crédito por el tiempo cumplido. Sin embargo, la audiencia tuvo un comienzo difícil cuando el juez se dio cuenta de que estaba usando su teléfono en la corte. Juez: ¿es ese su teléfono, señor Pate? Pate: sí, lo es. Juez: tiene que guardarlo. Pate: vale, solo estaba... Juez: guárdalo. Pate: de acuerdo. Cuando llegó el momento de comprometerse con el acuerdo, Pate de repente se mostró reacio a comprometerse ante el juez. Pate:
¿Puedo hacer alguna declaración? Juez. Esa es una respuesta de sí o no, señor. Esto provocó que las cosas se intensificaran cuando la juez Crocker, que parecía estar perdiendo la paciencia, arremetió contra él. Pero si no es su intención declararse culpable en este momento, entonces voy a fijar su caso para juicio conjurado y vas a dejar de perder mi tiempo y el de todos los demás esta tarde. Sorprendentemente, Todd Pate respondió a la juez, haciéndole saber que no estaba perdiendo su tiempo. Pate, señora, no estoy tratando de hacerle perder el tiempo. Jueza. Entonces, ¿es su intención declararse culpable? ¿En este momento o no? Pate, no. ¿Por qué le hago perder el tiempo? Tras un breve receso, el tribunal se reanudó y fue entonces cuando Pate mostró el alcance de su indiferencia. Gracias a Dios que no maté a nadie. Déjenme jugar y terminar con esto para todos. Es algo con lo que no me siento bien en absoluto. Pero no quiero que me envíen a la penitenciaría por años y años. Si usted puede dormir con eso, yo puedo dormir con eso. El juez, harto, se dirigió severamente a Pate. Juez, hemos terminado en este momento. Tenemos un documento de declaración de culpabilidad totalmente ejecutado, que establecía en parte que debía cumplir 75 días en la cárcel y va a entrar en la cárcel hoy. Michael Dotro. Course. El señor Dotro, a través de su conducta y admisiones, desde 1998 hasta este año representa lo peor que podemos esperar. Nuestro siguiente caso tiene lugar en el Tribunal Superior del Condado de Middlesex, donde Michael Dotro está a punto de ser sentenciado tras ser declarado culpable de intento de asesinato e incendio provocado. El ex oficial de policía de Edison, Michael Dotro, estaba en la corte por prender fuego a la casa de un oficial superior, mientras el capitán de policía y su familia estaban dentro durmiendo. Prepárese para ser sorprendido como descubrimos los detalles de sus crímenes atroces y la escalofriante falta de remordimiento que mostró durante su sentencia. Michael Dotro. Cargos: 5 cargos de intento de incendio. Incendio agravado. Michael Dotro, un ex oficial de policía de Edison, llegó a los titulares cuando fue condenado a 20 años de prisión estatal por sus escandalosos crímenes. La historia de Dotro comienza el 23 de mayo de 2013, cuando prendió fuego a la casa de su oficial superior, el capitán Mark Anderko. El capitán y su familia estaban dentro de la casa, profundamente dormidos, cuando las llamas envolvieron su hogar. Fue una experiencia aterradora que podría haber acabado en tragedia. El motivo que llevó a Dotro a cometer este atroz acto fue su profunda ira y resentimiento hacia el capitán Anderko. Según los informes, el Departamento de Policía había recibido numerosas quejas sobre Dotro, especialmente por sus tácticas agresivas y el uso excesivo de la fuerza. También utilizaba su cargo para realizar actividades ilegales, como comprar marihuana con su uniforme. En marzo de 2013, Dotro y su esposa habían rajado las ruedas de una mujer de 25 años que trabajaba en el Departamento de Policía. La mujer había presentado una denuncia contra Dotro, alegando que el patrullero casado la estaba acosando. Tras su 11ª denuncia por uso excesivo de la fuerza, sus superiores ordenaron finalmente que se sometiera a una evaluación psicológica. La evaluación reveló que Dotro mostraba signos de una ira profundamente arraigada y una falta total de empatía, casi como si obtuviera placer infligiendo dolor y sufrimiento a los demás. Alimentado por una rabia profundamente arraigada, Dotro ideó un plan para vengarse del capitán, que se había atrevido a cuestionar su autoridad. En un escalofriante acto de premeditación, Dotro prendió fuego a la casa de su supervisor mientras el capitán y su familia estaban dentro. Las llamas envolvieron la casa, convirtiéndola en un infierno ardiente. El capitán y su familia salieron con vida por los pelos, pero el trauma psicológico que sufrieron les duraría toda la vida. Las acciones de Dotro no fueron solo un intento de asesinato, sino también un mensaje para cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. La noticia del atroz acto de Dotro corrió como la pólvora, conmocionando tanto a la comunidad como a las fuerzas del orden. El hombre que debía proteger y servir se había convertido en un monstruo, un símbolo de la corrupción y el mal dentro del cuerpo de policía. Tras la investigación, Dotro dimitió, pero el daño ya estaba hecho. Pero sus crímenes no se detuvieron ahí. Dotro también manipuló a un testigo y no mostró ningún remordimiento por los otros agentes que perdieron su trabajo por su implicación con él. Estas acciones dibujan el retrato de un hombre consumido por la sed de venganza y un desprecio absoluto por la vida y el bienestar de los demás. Tras los atroces crímenes cometidos por Dotro, comenzó la fase de sentencia del juicio. La sentencia negociada en virtud de un acuerdo con el fiscal adjunto Russell Curley refleja la gravedad de los crímenes de Dotro. Recibió 20 años por intento de asesinato, un delito en primer grado, y 10 años por incendio provocado con agravantes. Estas penas de prisión se cumplirán simultáneamente, garantizando que Dotro
pague por el terror que infligió al capitán Anderko y a su familia. Pero Dotro no solo fue condenado por el incendio, también se enfrentaba a otros cargos, como 10 años por conducta impropia, 5 años por conspiración para manipular a un testigo y 18 meses por conspiración para tomar represalias. Estos cargos ponen de relieve el alcance de la corrupción de Dotro y hasta dónde llegó para protegerse y promover sus propios intereses. A pesar de la gravedad de sus delitos y del impacto que tuvieron en las vidas de los demás, Dotro guardó silencio durante la sentencia. No ofreció ninguna disculpa a la familia Anderko, al testigo que manipuló, ni a los agentes que perdieron su trabajo por su relación con él. Kenneth Blue. Vamos al Tribunal de Circuito del Condado de Saginaw, donde se está juzgando el inquietante caso de Kenneth Blue. El atroz crimen de este exagente de policía de Michigan conmocionó a la comunidad y dejó a todo el mundo cuestionándose la integridad de quienes han jurado proteger y servir. Las acciones de Blue no solo provocaron la trágica muerte de su novia embarazada, sino que también mostraron una total falta de remordimiento durante el juicio. Siéntese en la sala del tribunal mientras descubrimos los espeluznantes detalles de este caso, la sentencia que le siguió y el escalofriante comportamiento mostrado por Blue en la sala. Kenneth Blue, cargos. Asesinato premeditado en primer grado. El 30 de agosto de 2011, el cuerpo sin vida de Jennifer Webb, de 32 años, fue descubierto cerca de una zanja de drenaje en el municipio de Buenavista. Era una escena de horror inimaginable. Tenía un alargador alrededor del cuello y su cuerpo mostraba signos de una violenta lucha. Al principio, la policía de Buenavista clasificó la muerte de Webb como suicidio, pero a medida que avanzaba la investigación, quedó claro que había algo mucho más siniestro en juego. Un patólogo forense declaró que la causa de la muerte de Webb no fue un suicidio por ahorcamiento, sino un acto deliberado de estrangulamiento. A medida que avanzaba la investigación, surgió una revelación impactante. Blue W. está acusado de 4 cargos, incluyendo asesinato premeditado en primer grado. En la muerte por estrangulamiento de Jenny Webb, la mujer de Bridgeport que llevaba a su hijo nonato, Kenneth Blue Webb, un oficial de policía casado, fue vinculado a Jennifer Webb a través de registros de teléfonos celulares. Pronto se descubrió que Blue Webb no solo mantenía una relación extramatrimonial con Webb, sino que también era el padre de su hijo nonato. Una prueba de ADN confirmó lo que los padres de Webb habían sospechado desde el principio. Blue era el padre del feto. Esta revelación añadió un nuevo nivel de complejidad al caso y puso de relieve la profundidad de la traición de Blue. Con cada vez más pruebas en su contra, Kenneth Blue fue detenido y acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Jennifer Webb y del feto. La comunidad quedó conmocionada cuando empezó a desvelarse la verdad sobre el policía corrupto. El juicio de Kenneth Blue fue un espectáculo que conmovió al país. Cuando la fiscalía presentó su caso, la sala se llenó de tensión e incredulidad. Las pruebas contra Blue eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. Durante el juicio, Blue no mostró ningún remordimiento por sus atroces actos. Se sentó en la sala del tribunal, frío y sin emociones, como si las vidas que había arrebatado no significaran nada para él. Fue una escalofriante muestra de un hombre consumido por su propia oscuridad. Un monstruo malvado son las únicas palabras que se me ocurren para ti. Al final, se hizo justicia. El juez Darnell Jackson excedió las directrices de sentencia, reconociendo la gravedad de los crímenes de Blue. Blue fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Jennifer Webb y recibió una pena adicional de 65 a 100 años por la muerte del feto. Erich Fritz. Nuestro último caso se desarrolla en un tribunal del condado de Van Buren, donde Erich Fritz está a punto de ser condenado. Desde el momento en que Fritz, un antiguo agente de policía de Covert Township, agredió sexualmente a una mujer que conoció durante un control de tráfico rutinario, hasta la impactante revelación de su falta de remordimiento ante el tribunal, prepárate mientras exploramos las oscuras profundidades de este caso y arrojamos luz sobre la falta de remordimiento mostrada por el policía corrupto. Erich Fritz cargos: agresión sexual criminal en primer grado. Secuestro. Todo comenzó un fatídico día, el 9 de julio de 2016, cuando Erich Fritz, un agente de policía recién nombrado en el municipio de Covert, realizó una parada de tráfico rutinaria. Poco podía imaginar nadie que este encuentro aparentemente ordinario desembocaría en una serie de acontecimientos inimaginables. Fritz detuvo a un hombre por conducir ebrio, una infracción común entre los agentes de policía. Pero lo que ocurrió a continuación cambiaría para siempre la vida de los implicados. En el asiento del copiloto viajaba una mujer,
identificada más tarde como Melissa Macmillan, también en estado de embriaguez. No era consciente del peligro que le esperaba cuando Fritz se acercó al vehículo. En lugar de seguir el protocolo adecuado, Fritz tomó una decisión que acabaría con la confianza que la sociedad deposita en las fuerzas del orden. Se aprovechó de su posición de autoridad y poder, utilizando su placa como medio para poner en práctica su criminalidad. Fritz, movido por sus propios deseos egoístas, llevó a la vulnerable mujer a un hotel cercano. Lo que ocurrió a puerta cerrada fue un horrible acto de agresión sexual. Macmillan, muy intoxicada e incapaz de defenderse, fue presa del comportamiento depredador de Fritz. Estaba totalmente indefensa, un hecho que Fritz explotó para satisfacer sus propios deseos retorcidos. Fritz, que solo llevaba 2 meses como agente de policía en el municipio de Covert, dimitió a las 2 semanas del incidente a raíz de los cargos penales presentados contra él. Inicialmente fue acusado de conducta sexual delictiva en primer grado y secuestro, pero estos cargos fueron retirados después de que se declarara inocente en junio de 2017 de un cargo menor de encarcelamiento ilegal tras un acuerdo con la Fiscalía. El 17 de julio de 2017, Fritz compareció ante el tribunal para su sentencia. Justo antes de que el juez pronunciara el veredicto, se permitió a la víctima Macmillan hacer una declaración. «Lo que me hiciste estuvo mal, me violaste, sabías. Yo estaba muy intoxicado todavía. Usaste eso como una oportunidad egoísta. Mi vida ha cambiado para siempre. Todos los aspectos de mi vida se han visto afectados». Las palabras de la víctima resonaron en la sala, dejando a todos los presentes con una profunda sensación del trauma que había sufrido. A medida que se desarrollaba el juicio, quedó claro que Fritz carecía de cualquier atisbo de remordimiento por sus actos. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, sostuvo que el encuentro sexual con la víctima había sido consentido. Aunque se disculpó ante el tribunal, no se dirigió a la víctima. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas a mis amigos y familia A, quienes he defraudado absolutamente. También me gustaría pedir disculpas a mis compañeros de trabajo que están avergonzados por mi decisión. También me gustaría pedir disculpas a la gente del municipio de Covert por mis acciones de esa noche. Van Buren County Circuit Judge, Kathleen Brickley, que preside el caso, se dirigió a Fritz directamente, destacando la gravedad de sus crímenes. Usted tomó un juramento de honor de aplicación de la ley para proteger y servir y defender los más altos estándares éticos. En lugar de eso, se aprovechó, explotó y dañó a una mujer que estaba totalmente indefensa debido a una intoxicación excesiva. Las palabras del juez calaron hondo, subrayando la gravedad de las acciones de Fritz y el abuso de poder que había cometido. Eric Fritz fue condenado a pasar 1 año en la cárcel del condado y luego 5 años en libertad condicional. En conclusión, la condena de estos agentes y su falta de remordimiento sirven de crudo recordatorio de los problemas sistémicos de las fuerzas del orden que permiten a los agentes actuar con impunidad. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero.